Hola, bienvenidos, ¿cómo están ustedes? A esta nueva edición de Leyendo con el Autor 2011, como dice otro de nuestros amigos acá de Comarca. Sí, el 2011 es intenso y es profundamente prometedor. Y como nos ocurre acá, hoy tenemos a el responsable de este libro, Mariano Fontela. Mariano, bienvenido a Leyendo con el Autor. Espero que viajes con nosotros esta media hora y que se entere la gente que empezaste coordinando estos artículos en reseñas y debates. ¿Qué edad tiene esta revista? Y empezó en el 2005, o sea que ya se va a cumplir 6 años del primer número. Quiere decir que... ¿Y se te ocurrió en reseñas y debates empezar a plasmar estas cuestiones que tanto necesitamos los argentinos, como encontrarle las razones? Al principio de tu libro decís el idealismo o los ideales del peronismo, y luego también decís, no, cómo el peronismo va encajando de acuerdo a los paradigmas de cada época, una manera de pensar la realidad, de construir la política. ¿Así ocurre? ¿Está ocurriendo en este momento? Bueno, a ver, en realidad la revista nace porque lo que nos fuimos dando cuenta es que en estos años se escribieron muchos libros sobre el peronismo, muchos libros, y la mayor parte de los libros escribieron gente que no es peronista. Y en general lo escriben gente que es antiperonista inclusive, y se intenta dar cuenta del peronismo desde una academia, desde unas ciencias sociales, digamos, que busca usar esquemas de las ciencias sociales extranjeras y tratar de encasillar al peronismo en eso. Quiere decir que lo que se aprende en otro tipo de disciplinas para la lectura de las ciencias sociales, no teniendo ni la inspiración, ni el compromiso, ni el conocimiento en términos de lo que es la vivencia, se los aplican a los actos peronistas o a lo que sería la acción política peronista. A ver, no me parece mal que eso pase, lo que me parece mal es que nosotros no lo hagamos, digamos, que haya gente de las ciencias sociales que quiera escribir del peronismo y hasta desde el antiperonismo está bien. El problema es que lo que no hay es escritura ni crítica de parte del propio peronismo acerca de lo que el peronismo tiene para proponer. Es decir, para nosotros el peronismo es como que ya está escrito, ya se dijo todo, a partir de ahora lo que tenemos que hacer es hacer. Y en realidad no es así, porque los tiempos van cambiando, las ciencias sociales van evolucionando, pero también la política y la situación política va evolucionando, y si, por ejemplo, obviamente nuestro principal... el principal fuente doctrinaria del peronismo es el propio Perón. Y por ejemplo, cuando Perón murió, los municipios eran unidades administrativas absolutamente menores, y hoy son tremendos monstruos los municipios, y no hay una doctrina peronista para aplicar al municipio. Entonces no la hay para el municipio, no la hay para las políticas sociales, no la hay para un montón de temas sobre los cuales el peronismo tiene que escribir, tiene que producir. Entonces, en realidad está vinculado, digamos, el libro con la revista, no solo porque muchos de los artículos, muchos capítulos del libro primero se escribieron en la revista, después los reescribí, los puse en el libro. Contame cómo fue la cocina de lo que empezó. Sí. Se culmina en un artículo de debates, reseñas y debates. Sí. Esos luego fuiste separándolo y se constituyó en peronismo y ciencias sociales, sí. Que además te digo que la cantidad de autores que mencionás me han hecho pensar que me falta muchísimo aprender. Es impresionante cómo confrontás a otros autores en este libro. Bueno, yo en eso soy bien peronista, es decir, leo, no sé si es muy peronista leer, pero sí, y parece que no, que a alguno no le gusta el comentario, pero leo bastante, pero sobre todo leo como quiero, digamos, no que creo que una vez que estoy leyendo, no sé, a Laclau, tengo que después respetar el modelo teórico de Laclau. Lo que me sirve, sirve, y lo que no, lo largo, digamos. ¿El planteo del posperonismo de Laclau vos lo tomás o lo largás? No lo tomo, pero más allá de eso, pero más allá de eso, lo que quiero decir es que no sé si mucha lectura garantiza algo. Lo que sí es cierto es que lectura hay, y lo que también es cierto es que la lectura es absolutamente
debate libre, como de hecho, digo, si se quiere, el propio Perón hacía eso, leía de diferentes fuentes, decía, y hacía unas ensaladas maravillosas. Bueno, en mi caso no sé si saldrán tan buenas las ensaladas, pero el espíritu es el mismo, leo y voy sacando diferentes fuentes lo que me parece que sirve. La pregunta sobre la idea, Sí. Mariano, surge porque uno va sintiendo y va pensando las cosas desde lo que elabora esta cuestión de leer y reflexionar, o la idea creativa en lo que refiere a la política y a la aplicación de estrategias políticas sale de una relación con los otros compañeros, cuando se debate, cuando se confronta. Las grietas, las fisuras, las contradicciones, ¿aparecen en la propia cabeza o aparecen cuando tenés al cumpa enfrente? Bueno, la verdad yo no creo que ninguna idea sea mía original, jamás. O sea, lo que sí es cierto, no sé si las ideas salen de lecturas, digamos, o de reuniones. Hay un poco y un poco. Lo que nosotros hacemos en el instituto es reuniones de discusión y en esas reuniones van surgiendo una serie de debates que incluyen cuestiones más teóricas que la práctica política cotidiana cuando uno está, no sé, al frente de un ministerio. Pero en realidad cuánto hay de cada cosa me cuesta determinarlo. Lo que sí está claro es que esto no es un típico libro académico en el cual yo parto de un modelo teórico armado en Francia, por ejemplo, y salgo de ese modelo teórico y lo traigo y lo aplico a la Argentina. Eso seguro que no es. Más bien al revés. Probablemente de diferentes discusiones con compañeros los voy complementando con lecturas que son mucho más inorgánicas que lo que supondría un programa académico, digamos. Frente a situaciones de conflicto o cosas que están así como debilitadas, cuando se juntan a debatir aquí en el instituto, se toma un tema y a partir de ahí cada uno va dando como aportando lo que sabe, lo que piensa, lo que considera que puede ser la grieta o es algo que va generándose en un diálogo fluido y después uno reflexiona o va haciendo un cierre. Está tan lento el asunto de pensar en común, ¿no? Es algo que nos... Sí, vos decís en realidad, acá, negar la historia y eso. Sí, en realidad lo que a mí más me preocupa es que en los debates salen cosas muy ricas. Lo que no suele haber es el ejercicio de escribirlas, porque en general lo que pasa, o sea, a ver, ¿por qué la escritura es importante? Obvio que la televisión sirve y hay un montón de otros medios de debate que son importantes, digamos, y que sirven y que de hecho se están usando. Pero la escritura tiene un valor adicional, que es que la escritura primero tiene un grado de profundidad, de compromiso y de abstracción que no puede ser reemplazado con ningún otro medio, digamos. Y además, la escritura va dejando como pisos, o sea, cuando uno escribe un libro, un artículo, se está generando, ya se van dejando como pisos, entonces no es que se revuelve siempre sistemáticamente a discutir lo mismo. En cambio, cuando uno va a una reunión y discute, a la vez siguiente por ahí siente que está discutiendo lo mismo y a la vez siguiente discute lo mismo, entonces si lo que no tenemos suficiente ejercicio, digo, en el instituto, como una autocrítica, es después de unas discusiones que son brillantes, geniales, a escribir después. Es obvio, escribir lleva mucho más tiempo de estar reunido, pero bueno, pero tiene unas virtudes que estar reunido no tiene. Eso no quiere decir que no hayamos avanzado en comparación. Yo te estoy diciendo, la revista empezó en el 2005, ya lleva 6 años. Creo que avanzamos bastante. No es que con esto hicimos la revolución, cambió todo, ni mucho menos, pero creo que en comparación a cómo estaba el peronismo y el tipo de discusiones que había en el 2005 y las que hay en el 2011, hemos avanzado mucho. Gracias en parte a este tipo de publicaciones y gracias en parte también mucho a todo al movimiento bloguero, digamos, que entre ellos se lee mucho, discuten mucho y yo he visto que a medida que pasa el tiempo se van produciendo cosas mejores. No quiere decir, a ver, el debate de blog es muy raro, es muy diferente a las reglas que conocimos hasta ahora. Pero por lo pronto tiene una velocidad sí. Que a mí a veces me inquieta un poco porque ¿Qué tiene de malo? No dije que tuviera malo. Digo que tiene la velocidad a veces pasa por alto cosas que habría que detenerse y anclar ahí mar adentro, ¿viste? Parecería que no te lo permiten mucho. A ver, yo le hago una crítica mayor todavía a eso, que es si el partido produjera documentos, si el Partido Justicialista produjera documentos, esos documentos obligarían a centrar debates en torno a esos documentos. Es decir, que los debates no se darían como pequeñas islas, sino que habría una suerte de
críticas sobre ciertas posiciones más centrales, digamos. Como no existen esos documentos partidarios, como el partido no tiene como práctica hacer documentos, y cuando los pocos que ha producido en estos años no han sido sustanciales ni muchísimo menos, entonces lo que termina pasando es que se producen muy buenos debates, inclusive en el blog, pero es cierto, mucho más metidos en la coyuntura, en el cambio de posición a toda velocidad. Pero, a ver, de vuelta, tiene las limitaciones que tiene ese medio, pero la gente que, mucho de lo que le hacen son brillantes, y hay que aplaudir porque casi todos los grandes avances que yo he visto últimamente en doctrina están ahí, digamos, más que en nuestra publicación, que por supuesto que anda bien, todo lo que quiera, pero el movimiento bloguero hay que sacarse el sombrero. Mariano Fontela es nuestro invitado, se tomó el trabajo y el placer, porque de verdad uno lo lee y se da cuenta que has disfrutado cuando lo hizo, de escribir sobre peronismo y ciencias sociales. Ya regresamos. Seguimos en Leyendo con el Autor, nuestro invitado Mariano Fontela, Peronismo y Ciencias Sociales, página 27. Intentaré demostrar que no se trata de una simple cuestión de estilo ni de simples modas discursivas. Más bien lo que pasa es que ya no es bien vista la disposición a plantear que la política debería tener objetivos que trasciendan largamente la provisión a la población de un bienestar material y estadísticamente tangible. Hoy lo único que cuenta son los números duros. De paso, en política hay algo más blando que un número. Esto me hace acordar cuando ahora empiezan a molestar con la inflación. Digo, ¿a vos te parece que nosotros podemos perder el tiempo? Podemos perder el tiempo con los avances que estamos teniendo en poner en notas de tapa la cuestión de la inflación. A ver, sí, hay una tendencia a abusar de los números y la importancia de los números en el debate político, pero esa tendencia no es solo porque de esa manera por ahí buscan correr a un gobierno o a otro, sino también hay como... El peronismo creó un concepto que es el de justicia social, que es un concepto muy rico y muy complejo a la vez, porque no es solo distribución del ingreso, que no es poco, es muchísimo el tema de distribución de ingreso, pero es mucho más que distribución del ingreso. El concepto de justicia social incluye las cuestiones del reconocimiento, y el reconocimiento implica el reconocimiento de las minorías étnicas, el reconocimiento de las mujeres, el reconocimiento de todas las situaciones en las cuales una persona se considera a sí misma una persona digna y pretende de los demás que respeten esa dignidad. Eso también es justicia social, o sea, la idea de justicia social incluye esa cuestión. Ahora, si vamos a traducir que el único objetivo de la política es la distribución del ingreso, estamos cometiendo dos errores, digamos. Nos estamos olvidando un campo fundamental de la política, que es cuando una persona se siente discriminada injustamente por tener cualquier condición que a otros les parezca mal, digamos. Y también nos vamos a olvidar que esa situación además afecta a la distribución del ingreso, porque obviamente cuanto peor te reconocen, menos ingresos vas a tener. ¿Y cuándo fue vaciándose de la potencia que tiene el concepto de justicia social? ¿Qué pasó? ¿La dirigencia? ¿Los tiempos modernos? Es una mezcla rara, yo te diría. Primero, lo notable es que esa palabra justicia social, que no la inventó el peronismo, digamos, pero que a muchos pibes que fueron a la universidad y no vieron que esa palabra estaba, digamos, no la encontraron en los libros, la fueron dejando de lado porque no parecía ser científica, digamos. Ajá. Esa misma palabra hoy es objeto de un debate en buena parte del mundo. De hecho, hay un documento de la OMS, no sé si lo menciona en el libro, que dice, llega a decir la justicia social es una cuestión de vida o muerte. Digo, pucha, lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y nosotros que somos peronistas no podemos usar la palabra justicia social, tenemos que hablar solamente de distribución del ingreso. Bueno, pero el discurso dominante también va cercenando palabras y palabras de contenido político que son directamente tienen la identidad del peronismo, tienen el sello de peronista, y el que se la saque
de circular, la manera de circular el pensamiento, es una forma también de amputación. Pero es nuestra responsabilidad defender nuestros propios valores. Después, si los otros no los comparten, problema de ellos. Seguro, pero sí, de sí. nuestra parte, si nuestros valores son defender la justicia social, ¿cuál es el problema que usemos la palabra justicia social? Ninguno. Y hablar de distribución del ingreso, ojo, yo creo que está muy bien hablar de distribución de ingresos, porque es uno de los, digamos, de los problemas fundamentales que tiene la Argentina hoy, que tuvo hace 10 años, hace 20, hace 30, hace 40. Es un problema gravísimo y fundamental, pero no es un problema estadístico, digamos. Básicamente no es un problema estadístico, porque contra las estadísticas de distribución de ingresos, aún las actuales estadísticas de distribución de ingresos, tenemos 28 cosas para decir que están mal. No es un problema de ahí, no está ahí el centro de la cuestión. Lo que nadie dice nunca, y es una realidad, hablábamos con Ricardo Martínez de este concepto, claro, es que el sentido de la felicidad del ser humano existe en términos de hacer las cosas con los otros. No existe el hombre feliz que está solo gozando de sus beneficios materiales. Esa idea que tiene la burguesía del presente es una de las relaciones más tóxicas para el ser humano. Se terminan muriendo de aburrimiento. Claro, a ver, te quiero aclarar algo, porque ahí corremos el riesgo de caer en el postmaterialismo, digamos, que es, o el prematerialismo, que sería considerar que las cuestiones materiales son irrelevantes, las cuestiones económicas son irrelevantes. No son irrelevantes, no son menores. La mayor parte de la gente donde le duele es en la guita, digamos, pero no es cierto que la guita sea lo único que le duele, porque cuando un tipo la policía lo trata mal, cuando una mujer o un varón la trata mal, cuando a un chico no le respetan sus derechos sus padres, o lo que sea, cualquier ejemplo cuando no te de valoran falta que sos de un trabajador, que sos un laburante. Bueno, cualquier cosa que afecte el reconocimiento también es un problema de justicia, y eso también tiene que ser un objeto de las políticas. No es que el único objeto de la política es la distribución del ingreso. No, pero no lo estaba diciendo en términos de, viste, una acción romántica, decir, este hombre rico y solo. Estaba diciendo que de verdad la constitución ontológica del ser lo impulsa a estar con los otros y estar de una manera equilibrada, repensando todo el tiempo una ética para constituirse en una comunidad, en lo que decimos el héroe plural, en definitiva. No, desde ya, tal vez me expresé mal en ese sentido, pero a eso le apuntaba yo. Por supuesto que es necesario que uno repiense cómo vamos a profundizar el modelo, por ejemplo. Claro, por ejemplo, en las luchas de los trabajadores, en general las luchas de los trabajadores históricamente han sido por reivindicaciones salariales o mejoras en la situación de cómo se trabaja, digamos, ¿no? Pero también esas luchas han sido por el reconocimiento de los trabajadores. Entonces, digo, si estamos hablando aún de una lucha colectiva para la distribución del ingreso, que obviamente también es necesaria, y creo que en el peronismo en esto tiene suficiente para dar cátedra, digamos, pero además de eso, en esas luchas no solo se está demandando un aumento de salario o no sé, o tener de ciertos descansos o lo que sea, sino que en esas luchas también está la idea de reconocerme a mí porque yo soy una persona, digamos, soy un trabajador, pero soy una persona. Esta es mi identidad, yo merezco respeto por esto. Ahí creo que está por eso estoy peleando la cuestión de si los números son duros o blandos, digamos. A mí me da lo mismo, la verdad. Si a mí me dicen que la distribución de ingresos mejoró, me parece bárbaro, y aparentemente mejoró. No mejoró tanto como hubiéramos querido, es cierto, pero también hay un montón de indicadores que no son cuantitativos que también han mejorado y otros tanto que quisiéramos que mejoren más de lo que mejoraron. Te pongo un ejemplo que está vinculado en el capítulo siguiente a esta relación social. Claro, ahí hay una discusión equivalente, digamos. Para el peronismo el objetivo no ha sido la inclusión, sino la integración social. Te explico por qué. Porque hoy se usa mucho hablar de inclusión, porque se plantea la idea de hay que incluir a los excluidos. Es decir, hay gente que está dentro y gente que está afuera, lo cual es relativamente cierto. Pero, vamos a ver, primero, los tipos que están afuera no se los puede ir a buscar uno por uno con una soga y traerlos adentro, como si esa fuera la política, digamos. Pero además, los tipos que están afuera no son solo los pobres. Los tipos que están podridos en guita, que están viviendo los country, también están afuera, porque van al colegio privado, porque van a la salud privada, porque tienen seguridad privada, porque pagan los impuestos en Indochina, pero no los pagan acá.
Es decir, tiene un montón digamos, de aislamientos similares a los que hay en los guetos pobres, digamos. Bueno, la política de inclusión social, lo que te va a decir es, primero, o sea, es el planteo del peronismo, primero, no vas a resolver jamás el problema de la pobreza mientras no resuelvas el problema de la riqueza. O resolver las dos cosas a la vez o no resolver ninguno de los dos. Esa sería la primera cuestión. Y la segunda cuestión, la integración social no es solo una cuestión económica, no es solo una cuestión de cuánta guita tenés o cuánta no tenés. Porque si porque sos negro y feo, digamos, no podés conseguir un trabajo, no, porque yo estoy más cerca. Si sos negro y feo, no podés conseguir un buen trabajo en servicio. Cuando vas a la universidad tenés que estudiar el doble, etcétera. Bueno, no es así, digamos. La idea de inclusión social es una idea que se acerca, la idea de inclusión social es una idea que se acerca más a esa idea de que, bueno, es lo que dicen los libros, es lo que me permite medir con la estadística, pero es una idea que no sirve como objetivo de política concreta. El objetivo de política concreta tiene que ser la integración social. Perdón, una cosita más. Yo con un programa concreto de gobierno, puedo decir, bueno, este es un programa de inclusión, ¿no? El que sea. Digo, bueno, acá planteé un programa de inclusión porque logro que, por ejemplo, esta gente que no tenía electricidad en sus casas ahora la tenga. No sé, digo por poner un ejemplo cualquiera. Eso está muy bien. ¿Quién puede discutir eso? Ahora, no puede ser que el único objetivo del Estado sea ese, porque si ese es el único objetivo del Estado, vas a seguir teniendo gente excluida, siempre, sistemáticamente. Mariano Fontela está con nosotros aquí en Leyendo con el Autor. Ya regresamos. La cuestión es que nuestro invitado va a armar polémica, Mariano Fontela. A mí me parece que vos sos un provocador, ¿puede ser? Sí, algo de eso. ¿Sí? ¿Tirás algún concepto y se desencadena el debate? Sí, si estamos todos de acuerdo, me aburro. Esto que te quería consultar fundamentalmente. Hablas en 2.17 la página. Una política de la juventud. ¿Es necesario diferenciar una política pública para la juventud de una política de la juventud? Los jóvenes tuvimos la tragedia de perder a Kirchner y al mismo tiempo el fenómeno o la evidencia como para estar atentos y desde reseñas y debates o desde estos lugares, desde el instituto, considerar lo que está pasando con este despertar de la juventud que mira y que quiere ser partícipe, involucrarse políticamente en el proyecto y la profundización del modelo de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué significa esta diferencia entre política de o para juventud? A ver, política para la juventud es cuando el objeto de la política, el objetivo de la política es la juventud. En ese sentido, no es el que yo escribo en el libro porque no es mi tema, no me dedico a eso. De todas formas, quiero dar un ejemplo de qué sería una política para la juventud. Por ejemplo, está a través de diferentes encuestas, etcétera, se sabe que un porcentaje muy alto de jóvenes, o sea, aproximadamente el 50% de jóvenes en la provincia de Buenos Aires, yo participé de un estudio de esos hace unos años, no tienen un proyecto de vida laboral. No piensan su vida en función de un proyecto laboral. No tienen la idea de que voy a hacer esta carrera porque después voy a hacer esto, o voy a hacer este oficio porque después voy a hacer esto. Simplemente piensan que se van a tener que ir adecuando a las circunstancias que se le van dando en la vida laboral. Para eso hace falta una política. Eso es una política para la juventud, porque hay que corregir eso, digamos. Por supuesto que puede haber alguien que tarde más que otra persona en decidir un proyecto de vida. Eso está perfecto. Lo que no está bien es que la mitad de los jóvenes tengan ese problema, porque el problema entonces lo tenemos nosotros. Y además lo hemos causado nosotros, digamos. Eso sería una cuestión. A una política de la juventud es cuando la juventud es el sujeto de esa política. Es decir, cuando la juventud decide, asume que tiene un punto de vista que aportar diferente sobre una realidad política, y entonces, como tiene ese punto de vista, está dispuesto a proponerse como actor político fundamental. A ver, en realidad, yo te diría, todo este tiempo, hasta hace poco, cuando yo pensaba en la juventud y veía a los chicos, los dirigentes jóvenes, los militantes jóvenes, etcétera, en general no me parecía que fueran mejores que los militantes que no eran jóvenes, hace digamos. unos años, ¿no? Claro,
no me parecía que fueran mejores. 2002, 2005. No, todos los 90, te diría los 80. A mí la sensación que me daba era que muchos de ellos, no, obviamente sería una maldad hablar de todos, ni muchísimo menos, además yo también era joven, pero sí te diría, muchos de ellos pensaban la política como una vía de ascenso social, como una profesión, como hay tantas formas de trabajar, bueno, la política es una forma de trabajo más. Fue un fenómeno mundial también eso, ¿no? Sí, probablemente, la verdad que no lo había pensado, pero muro. Sí. Y sí, también fue el menemismo, no jodamos. Digo, por eso, verdad, pero no me parece que esté deslindado. Sí. No es que fue un fenómeno solamente argentino. ¿Te acordás que estaban con el discurso de la muerte de las ideologías? Sí. Todo lo contrario a lo que vos estás describiendo en estos debates que estamos haciendo en este momento, porque yo me considero partícipe, no porque haya estado ahí, sino porque todo lo que está ocurriendo en tu libro, en algún sentido nos está atravesando a todos. Bueno, ahora sí. A partir de estos últimos años, yo he visto como el surgimiento de jóvenes muy inteligentes, pero a la vez que se han metido específicamente en política y se han metido de una manera inteligente en la política. De todas formas, obviamente, nuevamente no estoy hablando de todos, ni mucho menos, me sigue apareciendo, o sea, yo sigo viendo muñecos que digo, la verdad que si esto es la nueva política, estamos perdidos. Bueno, pero ¿qué hacemos con la formación de cuadros políticos también? Yo tengo un hijo de 21 años que empezó leyendo a Jorge Bolívar, también leyó a Perón, ha leído a los entrevistados de Comarca Sí, que son compañeros peronistas, ahora les voy a llevar esto, y está volviendo de un viaje a Cuba y ¿sabes que me manda una nota por Facebook diciéndome, mamá, Cuba está a punto de abrazar el peronismo? Sí, bueno. Es una reflexión de alguien que está... 21 años tiene el pibe. Sí, mirá toda la vuelta que... ¿no? Sería, bueno, sí. Bueno, pero pensá, son jóvenes y se animan a juntar cosas y a reflexionar sobre el destino de Latinoamérica. Por eso, de parte de, digamos, ahí yo estoy viendo una riqueza y una fuerza que hasta ahora no veía suficientemente, tal vez sea una limitación mía, pero la verdad que sí, yo veo muchos de estos pibes, me dan una envidia bárbara. Ojalá yo pudiera ser joven como en este tiempo, digamos. La verdad me da una envidia bárbara, porque los veo con una capacidad de producir, de discutir y etcétera. Pero no te ves relacionándote vos, es decir, yo creo que estos jóvenes que están mostrando estas capacidades y que están distinguiendo lo que se debate en términos de proyecto de país, lo que está pasando como modelo de país, a dónde nos estamos dirigiendo, ¿no son un poco también la suma de los sueños que nosotros hemos tenido? Vos sos un hombre joven, pero vos también has estado participando de este sueño. Bueno, ojalá, pero a ver, lo que quería marcar es, todo eso ojalá que sea así, digamos, pero hay una cuestión, digamos, que es la capacitación política. Tiene que pensarse en los términos actuales, digamos, de una política de la juventud actual. ¿Qué quiere decir eso? Si uno piensa, agarra un dirigente político medio, cualquiera, sea legislador, un intendente o que quiera, y le dice, bueno, vamos a hacer un programa de capacitación política. El pibe automáticamente se le arma así en la cabeza un aula con un montón de chicos sentados escuchándolo a alguien, digamos, en principio a él o a algún tipo genial que él traiga. Entonces, todos calladitos, sentaditos, todos ordenaditos, escuchando largo rato. Bueno, no, pero no Freire. Nosotros todo lo contrario de la pedagogía. Le decimos, tal cual, le decimos, miren, tienen que llevar un bastón de mariscal en la mochila y al mismo tiempo le estamos pidiendo que se sienten derecho y escuchen a los que saben. La verdad, no, ya está, no existe más eso. Capacitación política significa que una persona tenga más capacidad política y en lo posible, no que una persona, un grupo de personas tenga más capacidad política. Y esa capacidad política se logra, obviamente con reuniones, con cursos, pero también con lecturas, con escrituras, así se logra la capacidad política. Entonces, nuestras actividades de capacitación política ya no pueden ser, ya está, no puede ser más un conjunto de pibes sentaditos escuchando. No quiere decir que alguna vez no se puede hacer, pero no puede ser nunca esa la única herramienta de capacitación política. Hay que ir a la murga, por ejemplo, la murga es una opción. Tal cual, la que sea. Recuperar el barrio. Hay mil formas de lograr, a ver, una persona
o un grupo de personas obtiene capacidad política también haciendo política. ¿Cuándo se hace política si los chicos están escuchando qué dijo Perón, quién fue Perón o cuándo se casó Bueno, hay Perón? que ver con qué carga uno le está contando las cosas, porque si vos sos un amargado, un tipo que es rígido, lleno de preconceptos, y le estás contando cómo es la salida política, es probable que no convenzas. No convenzas no porque lo que decís no es verdad, sino porque evidentemente no surtió efecto y no se convirtió en calcio en vos. Pero si vos, que sos un tipo preparado y que sos un peronista y sos un compañero, estás en contacto con un pibe de 17, 18 y el tipo respira lo que significa el peronismo, que vos lo estás teniendo en cuenta, que te estás avivando de lo que le puede estar pasando, esa experiencia, esa vivencia que trasciende la lectura de los libros, ese esquema riguroso de la disciplina del académico y que por supuesto lo tenemos nosotros, somos gente que estudia y que lee, pero también tenemos que estar en contacto y ponernos así como haces vos, a darle un poco de, sin perder la ternura. Bueno, por eso, o sea, una política de la juventud es una política en la cual la juventud se considera un protagonista político. ¿Por qué se considera un protagonista político? Porque se considera capacitado, primero, y segundo, porque se considera que tiene algo que aportarle a la política que hoy la política no tiene. Eso es lo que hay que lograr. Ahora, después, si se logra también enseñándoles a los chicos a quedarse sentados, muy bien, pero en realidad la verdad es que con esa empatía en la cual vos decís, mira, vos por más joven que sea, algo tenés para decirme, a mí, por más viejo que sea, bueno, ya estamos avanzando bastante. Mariano Fontela, de verdad, fue un gusto y una alegría tenerte acá en Leyendo con el Autor, para que se enteren también los que no son peronistas, que nosotros nos sentamos a debatir y hacemos libros como el tuyo, que es muy interesante y que es revelador. Peronismo, Ciencias Sociales. Nos tenemos que despedir. Nos encontramos la semana próxima. Hasta pronto.